orando, le dije a mi Señor: tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, haz mi nuevo ser. Me dijo: no me gustas, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero tu alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad, y quiero que aprendas también a perdonar. No me gustas, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero tu alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad, y quiero que aprendas también a perdonar. Dios les bendiga, amados hermanos. Doy gracias a Dios por la oportunidad que Él me da de estar con vida y poderles todavía transmitir los mensajes que domingo a domingo les venimos transmitiendo. En esta ocasión es una fecha muy significativa para mí, puesto que es 25 de abril y pues no puedo olvidarlo. Es cumpleaños de mi esposa, Dios la bendiga donde quiera que esté, y sin duda me está escuchando. Un abrazo y felicitaciones a nuestra hermana Leti, es la pastora de la iglesia Cristo el Divino Redentor. Bien, el domingo pasado hablamos acerca del pecado original y del pecado transitivo. Hoy quiero seguir esa secuencia para hablarles del perdón, hablarles del perdón divino, que es lo que nosotros debemos recibir toda la humanidad, el perdón divino que es prometido de parte de Dios. Ese es el tema de hoy, el perdón divino. Y quiero leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, versículo 34 al 43, que a la letra dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz
por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron golpeándole colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no todo al pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibieren perdón de pecados por su nombre. Quiero decirles, hermanos, que el apóstol Pedro se encontraba en casa de Cornelio. Conocemos la historia de cómo él, estando en Jope ayunando, Dios le habla y él ve una visión cuando baja un manto del cielo donde venían con diferentes animales, y el Señor le dice a través del Espíritu: mata y come. Bueno, lo que Dios está diciendo aquí, que Él no haría acepción de personas, no importando de qué raza, de qué lengua provenían. Lo único que Dios quería es que esta palabra se llevase al conocimiento de todos. En este pasaje quiero también enfatizar de que Pedro estaba también un tanto confundido, pero ahora él entiende que tiene que predicarle a la humanidad, no importa si son o no son israelitas o gentiles. El libro de Levítico, capítulo 4, del versículo 20 sobre todo, dice: y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. En esta historia, el sacerdote tenía que ofrecer 2 becerros. El primero era precisamente para él como sacerdote, una expiación, porque tenía que estar santo antes de poder interceder o ofrecer expiación por el pueblo. Y el segundo becerro tenía que hacerlo de la misma manera. No voy a hablar de todo lo que el sacerdote hacía, pero lo ofrecía en sacrificio para el perdón de pecados de todo el pueblo. Una vez que sacrificaba el becerro, él agarraba la sangre, lo llevaba al altar, al lugar santísimo, para así santificarlo, rociar ahí en la cortina de la expiación, entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y una vez hecho eso, salía el sacerdote con la bandeja de sangre para con sus dedos rociar al pueblo y así alcanzar perdón del pueblo mismo. Así que hoy voy a hablar del perdón, no voy a hablar de perdonar, voy a hablar del perdón. Es una cosa muy diferente perdón que perdonar. La palabra perdón es remisión y la palabra perdonar es remitir. Cuando uno va a perdonar a alguien es remitir el pecado, la ofensa. Pero cuando hablamos de perdón, hablamos de remisión, de limpiar, de sacar, de desaparecer, de quitar. Estamos hablando de eso, del perdón. Así que voy a hablar primeramente de lo que es el perdón en sí. Y voy a leer el Salmo 103, versículo 3, que dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Estamos hablando entonces de que Dios es el único que puede perdonarte.
Nosotros podemos perdonar, pero no podemos quitar ese pecado. No podemos redimir el pecado. Si tú me ofendes, te puedo perdonar, pero yo no puedo quitar tu pecado. Solamente Dios te lo puede quitar el pecado. Así que tienes que pedirle perdón a Dios, porque es lo que dice el salmista. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Yo no puedo sanar tus dolores, no puedo quitar tus aflicciones. Dios sí lo puede hacer. Y el Salmo 130, el versículo 4 dice: pero en ti hay perdón para que sean reverenciados, para que seas reverenciado. En ti hay perdón, dice el salmista. No hay perdón en nadie más. Por eso nosotros reverenciamos a Dios, glorificamos a Dios, agradamos a Dios, servimos a Dios, nos humillamos ante Dios. No nos humillamos ante un hombre, no doblamos rodillas ante los hombres, no pedimos perdón a un hombre para que nos redima de nuestros pecados, solamente ante Dios, porque es el único que puede perdonar pecados, y es lo que dice el salmista. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado, solamente en Él y nadie más. No lo podemos hacer. Hay un pecado que no tiene perdón. Todo pecado Dios nos puede perdonar, no importa cuál sea tu pecado. Si mataste, robaste, adulteraste, estás en fornicación, no importa cuál sea tu pecado, Dios te puede perdonar. Es por eso que la vez pasada hablamos del pecado original y del pecado transitivo. Y hoy estamos hablando del pecado transitivo. No importa, Dios te puede perdonar. Hay un pecado que no puede ser perdonado. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 6, verso 14, que dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si nosotros perdonamos, entonces Él también nos puede perdonar. Y yo estaba refiriéndome también a otro pasaje que voy a tratar más adelante sobre el Espíritu Santo. Si nosotros blasfemamos contra el Espíritu Santo, ese pecado no tiene perdón. Pero si nosotros perdonamos, entonces sí podemos ser perdonados. El otro pasaje dice que si nosotros blasfemamos contra el Espíritu Santo, se lo voy a tocar más adelante, pero Dios dice que si perdonamos, Él nos puede perdonar. Así que podemos nosotros perdonar, hermanos. No importa qué pecado haya cometido tu prójimo. Sabe que vamos a perdonar muchas veces. En otra ocasión voy a tratar 70 veces 7. No solamente 7 veces debemos perdonar, sino 70 veces 7. Y se lo voy a explicar probablemente en una pantalla o en un pizarrón para que usted entienda eso. Pero si nosotros perdonamos, entonces Dios también nos puede perdonar. Dice Hechos 5:31: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Cristo fue exaltado. Es el único que bajó del cielo, el que descendió del cielo y hoy está en los cielos. Capítulo 3, 13 de San Juan. Él es el único que descendió del cielo, pero es el único que ascendió a los cielos y hoy está allá para interceder. Por eso dice: a este Dios ha exaltado, lo ha puesto lo más sublime a su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado a todo el pueblo. Dios lo exaltó como el príncipe, como el Señor, como el Salvador. Nadie más puede alcanzar perdón, solamente a través de Jesucristo. ¿Y cómo se hace esto? Vea lo que dice capítulo 5 capítulo 13 de Hechos, verso 38. Capítulo 13, verso 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él os es anunciado perdón de pecados. Es
anunciado por medio de Jesucristo el perdón de pecados. Qué tremendo lo que el apóstol está diciendo acá. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar perdón, arrepentimiento y perdón de los pecados. Pero este versículo 13:38 dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. No podemos anunciar perdón de pecados por nadie más, sino por medio de Jesucristo. El apóstol San Pablo está ratificando algo aquí en Efesios capítulo 1, verso 7, que quiero leer, y dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Solamente a través de él podemos tener redención de pecados. No podemos ir con un sacerdote, no podemos ir con un pastor, no podemos ir con ningún obispo, no podemos ir con nadie más, ni con otro que se llame santo o Dios, porque solamente es uno el que hizo un solo sacrificio en la cruz del Calvario, y que con su sangre nos ha redimido, y es el único que tiene autoridad de podernos perdonar. Por eso dice el apóstol Juan allá en Primera de Juan capítulo 1 verso 9, que quiero leer, y que dice: si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una cosa, tienes que confesar tus pecados, pero tienes que ir a Él, a Jesucristo, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos. Dos cosas: perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Qué hermoso es entonces, hermanos, conocer que solamente a través de Jesucristo podemos alcanzar el perdón. Ese perdón que nosotros debemos cada día, hermanos, cada día buscar a Dios. Cada día nosotros debemos buscar a través de Jesucristo ese perdón. Y quiero entonces continuar con el perdón de pecados, y vea lo que dice Mateo 26:28. Mateo 26:28, cuando el Señor imparte la última cena con sus discípulos, les dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados, para perdón. Él puede remitir los pecados. Es el único que puede deshacer, desaparecer. El único que puede decir: te perdono y hago que tu pecado desaparezca. ¿En cuál? En el nuevo pacto. Ahora no tenemos que hacer sacrificios como lo hizo el sacerdote allá en el libro de Levítico que leímos al principio, que tenemos que sacrificar un becerro o un cordero. Ya no, porque Él hizo un solo sacrificio en la cruz del Calvario. Y es por eso, amados, que Lucas 3:3 dice: y Él fue por toda la redención. Ya, voy a leer de nuevo. Lucas 3:3. Y Él fue por toda la región contigua del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Para perdón de pecados. El apóstol, Juan el Bautista, voy a corregir, Juan el Bautista, él bautizaba en arrepentimiento, pero Cristo predicaba el arrepentimiento por su sangre. Que nosotros confesemos y le aceptemos y le recibamos como el único y suficiente Salvador. Más adelante en Lucas 24, ahí mismo Lucas 24:47 dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces ya no es por el bautismo de Juan, es por el sacrificio de Cristo. En el nombre de Jesús nosotros somos perdonados, porque Cristo hizo un solo sacrificio. Y los apóstoles obedecieron esta palabra, obedecieron este mandato. Lo que ya leí en el libro de Hechos, en el capítulo 2:38, dice
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, Dios está aquí tratando con el hombre, hablando con el hombre. Bautícese, arrepiéntase. Primero te tienes que arrepentir. Pídele perdón a Dios, hermano. Tú que me escuchas, amigo, si no has aceptado a Cristo, pídele perdón a Dios. Confiésale tus pecados. Acéptalo en tu corazón y Él te perdonará todos tus pecados. No importa qué pecado hayas cometido. No importa qué pecado tengas. Pero sabes que Dios te puede perdonar. Sabes que Dios puede quitar todo tu pecado. Así que quiero ir concluyendo en esta tarde, leyéndoles lo que dice el capítulo 9 de Hebreos, el verso 22. Dice Hebreos 9:22, dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso hablábamos acerca de la remisión de los pecados. Allá en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, ellos trataron de cubrir su pecado con hojas de higuera y tuvieron miedo de Dios y se escondieron. Todas las personas que no vienen a Dios se esconden de Dios. Ponen una infinidad de pretextos y de excusas. Para eso se esconden detrás de una religión, detrás de una secta, detrás de una manda, detrás de un sacrificio, detrás de una ofrenda, detrás de las buenas obras, detrás de una dádiva, detrás de un Dios que no es Jesucristo. Se esconden detrás de tantas cosas que este mundo ofrece y están vestidos solamente con hojas de higueras, porque no hay sacrificio. No quieren sacar a la luz su pecado, porque Dios no es cualquier Dios. Nuestro Dios escudriña los corazones y las mentes, y Dios está escudriñando tu corazón y tú no quieres sacar a la luz. Por eso lo que hizo Dios es mandar a su único Hijo en sacrificio. Derramó su sangre en la cruz del Calvario y mató animales. Hubo derramamiento de sangre y los vistió de túnicas de piel. Cristo derramó su sangre y sacó a la luz tu pecado, y Él te quiere perdonar. ¿Quieres inclinar tu rostro en esta hora? Dios quiere perdonar tus pecados si los sacas a la luz. Si los traes al Señor, entonces Dios te va a perdonar. ¿Sabes que en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, vamos a encontrar nosotros del verso 10, 11 en adelante, que todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados? Pero Cristo, habiendo hecho un solo sacrificio en la cruz del Calvario, ha quitado los pecados de en medio y hizo una sola ofrenda para remisión de estos pecados. Voy a orar por ti. Padre que estás en el reino de los cielos, en esta hora estoy pidiendo, Señor, por todas las vidas que me están escuchando, por todas las almas que me están oyendo y viendo, Señor, que trates con ellos. No importa cuál sea su pecado. Quiero decirte, amigo o amiga, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es más, si hoy tú aceptas a Cristo en tu corazón, confiésalo. Dile: Señor Jesucristo, entra en mi corazón. Quiero ser tu hijo. Te acepto, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón y voy a ser de ti un siervo tuyo.
Ya no voy a andar de rama en rama. Voy a ir directamente contigo, Señor, como vengo hoy ante tus plantas. Y te suplico que me aceptes y me recibas como tu hijo. Y reconozco que soy un pecador. Y yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. ¿Sabes, amigo? Un día yo vine igual que tú, cargado de pecado. Yo fui un adúltero, fui un fornicario, idólatra de primera, mentiroso. ¿Sabes? Engañé y fui engañado. Robé y fui robado. ¿Y sabes qué? Golpeé y fui golpeado. Hurté y también me robaron. Golpeé a mi prójimo, pero también me golpearon. Traicioné y fui traicionado. Todo lo que aquí se hace, aquí se paga. Pero ¿sabes qué? Hay consecuencias. Y esas consecuencias te llevan a la desgracia, a la pobreza, a la miseria, a perder tu familia, a perder tu hogar, a destruir tu matrimonio. Pero si hoy estás haciendo una decisión personal con Dios, pídele perdón a Dios de todos esos pecados. Y Dios te está perdonando. Solamente recíbelo, solamente acéptalo. Y Él será tu perdonador, tu ayudador. Y es más, si estás enfermo físicamente, Dios te puede sanar como lo hizo conmigo. Después de 28 días de haber aceptado a Cristo, yo escuché un mensaje de sanidad y Dios me sanó de un tumor en los testículos. Y hace 14 años, ya después de ser predicador por mucho tiempo, Dios me sanó de cáncer en la próstata, de cáncer en los intestinos, de cáncer en los pulmones, de cáncer en la columna vertebral, de cáncer en mis huesos. Dios bendiga al doctor José de Jesús Corona, un urólogo que me trató y se sorprendió. Él es testigo. Él me trató y me dijo que no era posible que yo estuviera sano. Y esto, una cosa increíble, y fue a la iglesia a conocer a la iglesia Cristo el Divino Redentor, para él constatar de realmente lo que yo le testificaba como pastor de esa iglesia. Y Dios sanó un cáncer incurable, donde no tenía más que 3 meses de vida, y hoy tiene ya 14 años, y le estoy predicando a usted acá. Dios te puede sanar y Dios te puede salvar. Dios te bendiga. Un saludo a todos los hermanos de la Iglesia Cristo el Divino Redentor y a aquellos que nos ven. Un abrazo fuerte en Cristo Jesús. Amén. Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual.
todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita